Lo dijo en la primera hora. Me enlazo con el doctor Diego Pérez. Hablemos de seguridad. Él es especialista en materia de seguridad, académico, investigador, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Con electricidad, por suerte. Ah, por sí. lo pronto. Imagínense, yo por eso estaba medio estresado acá, porque si se le va la electricidad, capaz que no le falla el teléfono, un desastre esto. Oiga, doctor, primero, quiero pedir, estamos en una crisis eléctrica, pero no podemos dejar de hablar de los temas de la seguridad. Yo al menos es una cosa que no voy a dejar de hacerlo. Espeluznados por lo que pasó el día de ayer, otro alcalde es asesinado. Hace pocas semanas asesinan a la alcaldesa de San Vicente. Ayer asesinan al alcalde del cantón Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. ¿Cómo analiza usted el panorama, doctor? Bueno, Fabricio, lamentablemente me parece que esta recurrencia en los asesinatos, esta recurrencia de la violencia ciudadana termina revelando que hay un problema estructural que no ha sido resuelto, ¿no? Y de alguna forma me parece que venimos atravesando una larga coyuntura en la cual la reiteración de la problemática de la seguridad únicamente ratifica que las acciones que se han tomado quizás han servido para paliar momentáneamente las condiciones, pero que estructuralmente seguimos atravesando un problema de suma fragilidad del Estado y por lo tanto quizás cabe comenzar a cuestionarse sobre si valdría tomar otro camino, otra dirección, ¿no? Y ahí es donde yo siento que hay un problema estructural, porque me parece que continuamente estamos regresando sobre el problema nuclear de cómo resolver la seguridad y volvemos sobre la respuesta estándar. La seguridad se resuelve, dos puntos, poniendo más policías, más militares en la calle. Y en realidad me parece que estos actos de violencia contra los alcaldes, me parece que las condiciones generales que se volvieron a ver en el campo penitenciario hace pocas semanas, todo esto revela que hay una estructura bastante más profunda, bastante más transversal y que afecta de formas que todavía no se han llegado a dimensionar sobre el problema de la seguridad. Ahora bien, en este momento ya no estamos bajo estado de excepción. Se terminaron los 60 días iniciales y los 30 días adicionales de renovación. El gobierno está actuando sobre la base del decreto ejecutivo que declaró al Ecuador bajo conflicto armado interno no internacional. ¿Cómo ve usted justamente este estatus en el que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas? A ver, yo siempre he sostenido que es muy difícil garantizar la seguridad si es que no se establecen las condiciones básicas de un sistema democrático. Y me parece que en este estado, y atraviesa todo el comentario que hacías, Fabricio, en este estado en el cual estamos viviendo bajo un conflicto armado no internacional, se está utilizando la seguridad como el pretexto perfecto para cualquiera de las acciones que se van a tomar, que se pueden enfrentar, y se justifica sobre la base de la seguridad cualquier decisión, ¿no? Es decir, todo es susceptible de ser securitizado, todo es susceptible de ser extraído del tratamiento regular de los temas democráticos bajo la presunción de que X o Y están saboteando, están afectando al Estado, están afectando los grandes intereses nacionales, ¿no? Y en última instancia, me parece que, a ver, la seguridad tiene una virtud y un defecto, y es que la definición de los temas de seguridad es una definición política. Al ser una definición política le permite agilidad, pero también le permite esta flexibilidad, esta ductilidad para ser definida como quiera que sea, y ese como quiera que sea finalmente termina atándose a los intereses del decisor, no siempre, no necesariamente a lo que le está pasando a la sociedad, ¿no? Entonces me parece a mí que, insisto, se sigue poniendo el enfoque en un costado diferente de aquel por donde están realmente pasando los problemas del Estado hoy. Ahora, una de las preguntas recurrentes, y acá voy a leer un mensaje que me escribe uno de nuestros oyentes, Felipe, dice: ¿tiene sentido creer que existe el plan Fénix o que existió algún plan? ¿Tiene sentido esto? Pregunta el oyente, doctor. ¿Hay un plan Fénix? Pues
Yo no lo conozco, con las personas vinculadas al sector seguridad con las que he conversado no lo conocen. Usted no lo conoce, usted que está, digamos, que es un investigador, que está permanentemente sustentando sus análisis con datos duros, usted no ha visto un texto del plan de seguridad. No he visto un texto del plan de seguridad. Lo que existe, y esto creo que ya lo he dicho en este mismo espacio en alguna otra ocasión, es un buen spot de televisión, pero me parece que ahí el problema sustancial está justamente en eso. Digo, cuando en algún momento le interpelaron a la ministra Palencia sobre el plan Fénix, mostró una publicación, mostró unas hojas, dijo aquí está, pero nadie lo puede saber porque es secreto, y ahí se pierde el sentido de la política pública. Es cierto, las acciones operativas podrán ser secretas, las definiciones de las líneas estratégicas podrán ser secretas, pero la política pública no puede ser secreta, y la política pública debería revelarse, porque es lo que nos permite entender los objetivos, nos permite entender las dimensiones de las acciones, entender quiénes son los responsables y posteriormente hacer un seguimiento de aquello, ¿no? Y esto es lo que no tenemos hoy. Ahora bien, si no tenemos hoy, si usted dice no conoce, no ha visto, imagínese usted que está más involucrado en el tema, no lo ha visto, no tiene referencia, no lo ha leído, ni mucho menos qué pasa con el común de los ciudadanos que menos hemos tenido acceso a esa información. ¿Cuál es el derrotero que se viene? ¿Cómo le ve usted? A ver, yo siento que vamos a tener un doble escenario, ¿no? Por un lado, me parece que se van a seguir fortaleciendo las acciones de policía, de Fuerzas Armadas, sobre la base del discurso del conflicto armado no internacional, tenemos el decreto y demás, pero me parece que estas acciones van a seguir perdiendo el objetivo, el centro de atención, ¿no? Y un poco... hay un paper que trabajamos con la Fundación Konrad Adenauer, en el que justamente estamos discutiendo el problema el problema de esta coyuntura larga, ¿no? Y hablo de una coyuntura larga porque me parece que hay una serie de errores reiterados que vienen, por lo menos desde el gobierno anterior, para no decir desde bastante antes, en la cual el objetivo de la seguridad parecería que se pretende resolver por poner más gente en las calles, pero en realidad sigue faltando la planificación, sigue faltando una adecuada articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, sigue haciendo falta una inversión sustancial en el sector, y me parece que en el fondo falta una reflexión conceptual sobre qué es estratégico para el Estado, ¿no? Y en estos vacíos es donde justamente se cuela la posibilidad de definir como una amenaza a la seguridad cualquier tema, desde los doctores, las personas con PhD que critican al gobierno, hasta cualquier otro tipo de amenazas que podrían eventualmente incluir las amenazas de orden, las amenazas entre comillas, que vienen en el orden político y que vendrían como críticas al gobierno, ¿no? Entonces, digo, la no definición es muy riesgosa porque provoca la posibilidad amplísima de trazar cualquier otro tipo de definición que puede afectar a las garantías de la democracia. Oiga, doctor, usted, entiendo, ha presentado una investigación sobre la situación de seguridad en 2023 y los primeros 100 días del gobierno del presidente Noboa, que hoy estamos 18, en pocos días más, en 5 días, el presidente Noboa cumplirá 5 meses en el poder. ¿A qué conclusiones arribó el estudio que usted ha desarrollado, doctor Diego Pérez? Bueno, este es el fruto de un trabajo, en realidad, que yo lo compilé, que lo trabajamos en conjunto con varios académicos, varias personas vinculadas al sector de la seguridad, y lo que concluíamos era que existe una serie de problemas recurrentes en los que, si bien puede cambiar el titular, el sentido de acción es el mismo, ¿no? La noción de la excepcionalidad. En este caso sucedió bajo el decreto número el 110, el 111, pero en realidad previamente se declararon estados de excepción que al final del día, y muy en el tono del actual, lograron cambiar un poco las condiciones, ¿no? Porque claro, se enfocaron en atender
el problema coyuntural, el problema de lo que ocupaba el titular de los medios hoy, pero se dejó de lado preocuparse en entender cómo se van a fortalecer las instituciones del Estado. Entonces, por ejemplo, y ahí volviendo sobre un punto neurálgico, ¿qué pasa con el SNAI? Digo, en este contexto, en estos 100 días, nos hemos olvidado de discutir sobre el SNAI, sobre su naturaleza, sobre qué debería hacer, y lo que se ha resuelto es mantener la acción de las Fuerzas Armadas dentro del espacio de las cárceles, bajo la presunción de que en 2 días más se aprobará una reforma constitucional que permitirá a las Fuerzas Armadas operar en ese espacio, sin cuestionarse sobre cuál es la naturaleza real de las Fuerzas Armadas, sin cuestionarse sobre las capacidades que éstas tienen, ¿no? Y ahí hay que pensar, digo, ¿vale asignarle más responsabilidades a las Fuerzas Armadas en un contexto como este, cuando se viene discutiendo desde hace tiempo el problema de las debilidades estructurales, de la falta de capacidades que éstas enfrentan? Creo que un poco en este sentido es lo que este paper está reflexionando. Y claro, trata de trazar preguntas en definitiva para entender el contexto de la seguridad que tenemos, pero además para entender que esta coyuntura larga que atravesamos no se va a resolver si es que se siguen tomando el mismo tipo de decisiones, ¿no? Pueden estar envueltas en otros ropajes, pero son decisiones de la misma naturaleza. Ahora, doctor, en esos primeros 100 días del gobierno del presidente Noboa, se han tomado, más allá del estado de excepción, más allá de la declaratoria del conflicto armado interno, se han tomado otro tipo de decisiones que puedan ser empleadas de mediano y largo aliento. A ver, yo creo que hay un costado interesante ahí que puede ser positivo, que pasa por el fortalecimiento de ciertas líneas de cooperación internacional, ¿no? Creo que eso puede de alguna forma modificar o fortalecer ciertas líneas de acción en el sector. Ahí siempre cabe preguntarse la cooperación para qué, porque digo, es una muletilla de volver sobre el sitio común, sobre el lugar común de necesitamos más cooperación, pero cuando uno plantea la pregunta de, ok, ¿cooperación para qué? ¿Cuál es el objetivo de la cooperación? ¿Qué es lo que necesitamos? A veces entramos en estos vacíos, ¿no? Y ese vacío se podría resolver a través de la reflexión sobre un plan, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de largo plazo? Luego, la otra cosa que me parece que fue interesante, por lo menos en las fases iniciales del estado de excepción, vino con la necesaria demostración de fuerza por parte del Estado para intentar recuperar ciertos espacios de la soberanía. Hay que hacer una evaluación sobre si es que estos han sido recuperados efectivamente o esto ha sido una condición momentánea. Tengo la impresión de que, por ejemplo, en las cárceles, y esto es fruto de los sucesos de hace 2 o 3 semanas, en las cárceles el control es todavía periférico, no es total. Pero perdón que le interrumpa. Seguimos teniendo incidentes como este con el que comenzamos la conversación, Fabricio, los asesinatos de alcaldes, y esto al seguir sucediendo, pues seguimos teniendo un vaciamiento del Estado en todos estos sectores, ¿no? Perdón que le interrumpa, le quería solamente hablando de las cárceles. Usted, por ejemplo, desde su visión, ¿el Estado no ha recuperado o no tiene totalmente el control del sistema carcelario? No, me parece que no hay todavía un pleno control del sistema carcelario. Por eso es que se emitió el decreto, tan pronto terminó el estado de excepción, se emitió este decreto en el que se constituían las cárceles en zonas de seguridad, se le asignaba a las Fuerzas Armadas el control sobre esos espacios. Por eso mismo es que hace 2 semanas tuvimos un nuevo motín carcelario. El momento en el que, podremos considerar que se recuperó el control de las cárceles en el momento en el que veamos que efectivamente se sabe cuántos presos hay, en el momento en el que efectivamente existan mecanismos de control serio sobre qué es lo que entra, qué es lo que sale de las cárceles, ¿no? Y me parece que cuando uno comienza a conversar con la gente experta en el sector penitenciario, muchos vuelven sobre la noción de que ha habido un gran lavado de cara, pero más allá de las zonas periféricas siguen habiendo pabellones controlados por organizaciones, siguen imperando ciertos esquemas de extorsión dentro de las mismas cárceles.
Y luego las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con Fito y aliados? ¿Qué pasó con Colompico y aliados? ¿No? Digo, estos siguen siendo los grandes déficits del sector de las E cárceles. incluso en el caso de Colón Pico, supuestamente un familiar había señalado que falleció y es algo que no ha sido confirmado y de lo cual no se ha vuelto a hablar, doctor. Exactamente, es que, a ver, yo vuelvo con esto y este es el problema de no asumir la política pública como un espacio de responsabilidad, no asumir la política pública solamente por el costado político, no por la responsabilidad de lo público. Y ahí me parece que termina siendo sumamente fácil decir, ok, ha sucedido tal hecho, pero en realidad lo que viene a continuación es una nueva ronda, una nueva serie de acciones de seguridad y no asumir que también pueden haber fallas, no asumir que se requieren miradas de mediano plazo por lo menos, no asumir una serie de espacios que tengo la impresión no se han asumido en este contexto, no se persevera en ciertas líneas de investigación o por lo menos no se las hace públicas. Al no hacerlas públicas se abren grandes espacios, por lo menos para la sospecha, y entonces, claro, siento que se debilita el sentido de lo público, ¿no? Y ahí yo creo que hay un problema de fondo, porque al debilitarse el sentido de lo público, lo único que nos resta es confiar ciegamente en lo que quiera que se nos venga, y esto va a contramano de la razón, pero me parece que va a contramano de lo que uno esperaría en una democracia. Correcto, doctor Diego Pérez. Le quiero agradecer por estos minutos para hablar de un tema del que hay que seguir hablando, que es la situación de inseguridad que persiste. Tal vez en este momento no estamos hablando tanto porque estamos concentrados en la crisis energética y la consulta popular que se viene el domingo. Pero lo de ayer, el asesinato de un alcalde, otro alcalde más que sucumbe ante la delincuencia y el crimen organizado, realmente es de terror. Un abrazo, doctor. Pero gracias Fabricio. Ahí solamente añádale. para terminar. Dele. El problema que tenemos ahí es que cada crisis y cada coyuntura nos extrae, nos saca del centro de los problemas, sí, ¿no? así es. Entonces, claro, hoy tenemos esta coyuntura de electricidad y este es el nuevo gran problema, pero en realidad siguen habiendo un montón de problemas estructurales. Nada más de eso, Fabricio, y mil gracias. Absolutamente de acuerdo con usted, absolutamente de acuerdo. Además, en este país somos tan coyunturales que, como siempre digo, el escándalo de ayer se tapa con el escándalo de hoy y el escándalo de hoy se tapará con el escándalo de mañana. Así somos en el Ecuador. Un abrazo, Diego, muy gentil. Buen día, gracias Fabricio, hasta luego. Gracias al doctor Diego Pérez, especialista en materia de seguridad, hablando sobre la crisis de seguridad que persiste en el Ecuador. Voy a la pausa, 7:37. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.